Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, amigues? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo, cómo los trata la vida? ¿Cómo los trata este mundo? El día de hoy estoy con un nuevo formato acercándome a ustedes desde esta nueva serie de videos que he decidido sacar a la luz, en donde la idea es un poco analizar qué es lo que la astrología nos puede dar. Y he querido hacerlo con ejemplos muy puntuales donde podemos entender que la astrología es como nuestra huella dactilar, es única, es irrepetible. Los astros dejan en nosotros una huella que nos va a identificar por el resto de nuestra existencia y que nos da grandes pistas de lo que sucede o sucederá con nosotros, dependiendo cuánto nos adentremos en el estudio de ciertos aspectos y de ciertas técnicas. Mi intención con estos videos va más por el lado de ejemplificar que siempre hay una razón de ser y que podemos ir siguiendo la huella de ciertos aspectos para entenderlos y así nutrir un poco más esas interpretaciones que nosotros podemos hacer. Y qué mejor que hacerlo con ciertos personajes, algunos controversiales, otros históricos, todos históricos, algunos controversiales, algunos admirables, algunos vivos, algunos ya fallecidos, algunos trágicos, ¿no? La idea es aquí tener un surtido de todo aquello que es la vida misma y podérselos mostrar a ustedes en este formato que les estoy queriendo traer el día de hoy. Así que este es el primer video, vamos a ver cómo sale. Vamos a hablar sobre Ana Frank. Decidí tomar yo a Ana por varias cuestiones. La primera es que a mí me parece un personaje, una persona que después se volvió un personaje poderosísimo en visibilizar, en sensibilizar durante todo el siglo pasado a la humanidad y que por medio de la obra y el legado que ella dejó a tan corta edad con una profundidad tan grande y con una certeza tan cruda, nos ha permitido dar unos, por lo menos diría yo, un salto, ¿no? En el desarrollo evolutivo del ser humano y que lamentablemente a veces sucede como está sucediendo ahora, que encontramos como que estos trastabilleos, estos pasitos hacia atrás, desde aquella infame Segunda Guerra Mundial, no habíamos vuelto a presenciar una guerra que pudiera tomar esas magnitudes o donde estuviéramos viendo semejante genocidio como lo que estamos viendo ahora. No es que no haya habido guerras, las ha habido y varias. No es que en ellas no hayan participado injustamente o justamente algunos países. Sin embargo, creo que las magnitudes, las potencialidades de lo que sucede ahora con la guerra de Ucrania, Rusia, es muy alta. Es un caldo de cultivo muy fuerte para llevarnos a vivir una especie de déjà vu con lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que por supuesto a la mayoría de la gente que hoy maneja el mundo no nos tocó y nos tocó estudiarla solamente en los libros o bien nos tocó verlo por eh, pláticas de nuestros familiares, los abuelos, los bisabuelos, pero que sin embargo fue una época bien convulsa en nuestra tierra. Entonces he querido empezar esta, esta serie de videos que se llamarán Huellas Astrológicas, haciendo un poco de honor al legado que nos dejó Ana Frank, y pudiendo platicar un poco de la interpretación que yo veo. Y aquí quiero aclarar que por supuesto no es la única, por supuesto puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo,
Esto es lo que yo veo, interpreto. Ya en algún otro video he subido que los astrólogos somos un poco como artistas, ¿no? Que generamos nuestro propio arte y cómo interpretarlo y cómo mostrarlo y transferirlo a otras personas. Entonces, eso es un poco lo que va a suceder el día de hoy. No es algo muy complicado porque tampoco la idea es hacer esto extensivo, pero sí tratar de tocar los puntos más importantes de la vida de Ana Frank. Y bueno, vamos a comenzar entonces con lo principal. Cuando nace Ana Frank. Ana Frank nace el 12 de junio de 1929 eh, a las 7:30 de la mañana. Eh, Ella lleva una vida o nace en una época muy complicada de la Europa. Ella nace en el corazón mismo de Europa, en Frankfurt, en Alemania, en una época en la que todavía los ecos de la Primera Guerra Mundial estaban muy a flor de piel y que en sus más tiernos años se estaría replicando esta amenaza, esta semilla que gestaría lo que sería la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler y los otros dos países que eh, unieron con ellos fuerzas para estos objetivos terroríficos. Entonces ella nace con un sol en Géminis, eh, con una conjunción del Sol, Géminis, Mercurio. Eh, Esto nos habla mucho de, pues a final de cuentas, lo que ella fue, ¿no? Esta mujer que necesitaba utilizar las palabras, era parte de su esencia, necesitaba comunicar, ¿no? Que esto lo encontramos en el signo de Géminis, son los comunicadores del zodiaco por excelencia, pero además, ¿en dónde? Bueno, pues en la casa 11, que la casa 11 tiene que ver con el colectivo. A ella no le bastaba que esto quedara para ella el objetivo de su publicación, de su diario, tendría que ver la luz, su nodo norte en esta casa 11 del colectivo, ¿no? El fin último que se busca, al que se busca llegar en esta vida era a poder transmitir algo en las masas. Y toda esta comunicación que vemos aquí gestada en su yo creativo, en su sol, pues está totalmente reflejada acá, ¿no? En una luna conjunción con Neptuno, en la casa 2, que tiene que ver con los bienes materiales, no los bienes materiales, con los bienes en general. Y los bienes de ella era su mente, su fantasía, su mundo propio, ¿no? Este Neptuno, aquí haciéndole una conjunción con la madre de la emotividad, con la guardiana de las emociones, que es la luna. Pero tenemos más y lo que tenemos que refuerza todo esto es a Venus. La tenemos Venus en su casa 10, en una casa regida por Aries, que es el impulso, que es la necesidad de hacer. Ella necesitaba escribir, definitivamente, ¿no? Ella necesitaba hacerlo, necesitaba mostrarse. Aquí hay una cuestión muy curiosa con ella, porque ella tiene el ascendente justo a los 0 grados, por lo tanto, hay una mezcla muy fuerte en ella de los dos signos, el que le antecede, que tiene que ver con toda esta parte sensible que ella era capaz de transmitir en sus escritos, con toda esta parte líder, brillante, que la hacía apartarse del común de las demás personas, que es su Leo con un Marte en su casa una que la hacía ir por el objetivo, lograr las cosas. Es una cuestión importante la combinación que tiene aquí, pero regresando a esta parte acá arriba, además de tener a este Venus en la casa 10, que está muy regida por su signo zodiacal, que es donde se siente cómoda, que es Tauro, ¿no? Que Tauro rige la casa 2, donde están las
todos estos bienes de los que estábamos hablando. O sea, es que estas son las cosas fascinantes que tiene la astrología y es a los puntos a los que yo quiero llegar con esta serie de videos. Es, no hay casualidades, todos son causalidades, todos son energías que suceden y cuestiones que te llevan de un lado al otro y te van reafirmando cada vez más un aspecto. A veces, y la mayoría de las veces diría yo, no basta con quedarse con el aspecto que forma Venus con Saturno. No, 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 porque este aspecto que forma Venus con Saturno también está englobado en este triángulo grande de habilidades que está aquí, ¿no? No es nada más ver los aspectos aislados, hay que entenderlos y analizarlo desde varias vetas, desde varias facetas, para ir encontrando estos puntos claves que te vayan reafirmando las teorías que vas generando en tu cabeza, ¿no? Y como ya había dicho, tienes un nodo norte en casa 11, pero también en Tauro, que es la manifestación material, ¿no? Y qué mayor manifestación material que dejar un diario con lo que sucede en la vida de una persona, ¿no? Entonces, esto es para mí fascinante. Ahora, pasando vamos a ver otras cuestiones. Si tenemos, por ejemplo, aquí a Saturno, ¿no? Que está en el signo de Sagitario, pero ya en su casa 6, que tiene mucho que ver con los hábitos, que tiene mucho que ver con las cuestiones de, vamos a decir, hasta limitación, y pues con un Saturno que limita todo, ¿no? Lo curioso es que está precisamente en oposición, aquí se ve, a la conjunción que ella tiene de su Sol con Mercurio. Entonces, esta oposición dada en Sagitario, que es un signo mutable y que generalmente los signos, cuando son mutables, es difíciles de entender cuando estamos muy jóvenes, como en el caso de Ana, la puede llevar a vivir estas limitaciones de su ser a las que ella se fue visto obligada a ir acatando de alguna manera, ¿no? Y bueno, por supuesto, no podemos dejar pasar al protagonista de la situación desencadenante de la vida de esta adolescente tan magnífica que es Plutón. ¿Y dónde se encuentra Plutón? Bueno, Plutón se encuentra en su casa 12, que es la casa del confinamiento, la casa de la soledad, pero también es la casa de el, los otros mundos del misticismo, de lo oculto, no del oculto como podría ser en la casa 8 con Escorpión. Estamos hablando más de lo desconocido, de aquello en lo que nos tenemos que fundir. Y Plutón, que lo tiene en casa 12 con Cáncer, que Cáncer es el signo zodiacal de la casa de las raíces. Es muy curioso que lo tenga en su casa 12 en el confinamiento. ¿Y dónde estuvo ella confinada esos años? Pues en una casa, ¿no? En esta casa de atrás, ¿no? Haciéndole aquí una... Eh, 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 ¿Cómo explicar? Hay aquí un aspecto que es esta figura que se llama ojo o oreja, que lo forman la conjunción que tiene de su esencia con este Plutón en la casa 12 y con este Marte. Y esta figura que está aquí nos está hablando de un gran enfoque en esta área de su vida, en cuál hacia donde apunta el vértice, hacia el confinamiento, en donde estos aspectos verdes son aspectos que hay que ir madurando con el tiempo, mientras que los azules son aspectos fáciles. Ella sabía ejecutar su esencia creativa, su comunicación, pero iba a tener que aprender a poderla sobrellevar en este encierro que ella tuvo. Y por último, tenemos en esta carta natal, lo que quería analizarles es este triángulo grande, que es un triángulo de aptitudes, en donde tenemos pues la conjunción de la Luna con Venus, con Neptuno, haciendo un trígono con Venus,
en su propio regente, en su propio signo, y bajando a hacer un aspecto también con Saturno. Esto quiere decir que para ella nunca fue difícil escribir. Para ella comunicar su arte, Venus, que es la comunicación, ese es el arte de los geminianos en este aspecto, nunca fue un problema. Sus mundos internos eran vastos para poder nutrir esto que a final de cuentas se vuelve este gran bestseller. Ahora, pasando a algo más. Buscando en los libros de los 360 grados del zodiaco nos da ciertas definiciones de qué sucede con las personas dependiendo de dónde tienen su ascendente. Y yo quise ir un salto más allá con una propuesta que traigo, pero que hablaremos de ello un poco más adelante. En su carta, aquí ya están los grados, podemos ver dónde se encuentra su ascendente. Como les decíamos, está a los 0 grados con 6 minutos. Esto es prácticamente lo que va del grado 0 al grado 1. Entonces, lo que leemos en este libro es que denota las personas que nacen con el ascendente en el primer grado de Leo, denota a alguien que sufrirá numerosas y grandes pruebas, reveses de fortuna, etcétera. Y aquí pongo el texto tal cual fue encontrado, pero que dejará o puede dejar atrás sí un nombre para la historia. Habla por sí solo esta definición, me parece, ¿no? Ella dejó un nombre para la historia y sufrió infinidad de reveses en su corta vida, y esto se lo depara el grado del signo en el que nació, su ascendente, por la hora y minuto en el que nació. Yo voy un poco más allá porque cuando busqué el sol, encontré algo que me pareció formidable y que quise ponerlo aquí, que es el sol en Géminis en el grado, ella lo tiene en el grado 20 con 48, por lo tanto es del grado 20 al 21, leemos el 21, se está generando el grado 21. Es un viajero que lucha por seguir adelante en medio de una terrible tormenta de nieve. Es ella contra las vicisitudes, pero siempre con este afán de ir más allá. Ella era una viajera de la mente, era esta ventana por la que podía ver este mundo que se le negaba a poder ser vivido y que creaba entonces en su cabeza, ¿no? El siguiente adelante esperando hallar un refugio. Él sigue adelante esperando hallar un refugio, pero la nieve arrecia y todo se vuelve más y más oscuro. Y lamentablemente, este último enunciado, ella lo vive en el 4 de agosto de 1944, cuando son descubiertos y son llevados a los campos de concentración y después separados de su familia, que lamentablemente el único que sobrevive es su padre Otto. Ella y su hermana mueren, su madre también muere. Eh, Aquí hay algo bien importante que quería yo mencionar, porque a veces cuando nosotros analizamos las cartas y vemos que una persona, como fue su casa, que de Frankfurt, que debe de estar por aquí, si no estoy mal, no alcanzo a leer, se fue a vivir a Ámsterdam, que debe de estar por aquí, tenemos que ver un poco el mapa para ver qué fuerzas de esos planetas la están acompañando o qué cambió. Su padre se los lleva a vivir a Ámsterdam en un afán por protegerlos, eh, porque la cuestión en Alemania pues ya era insostenible para ellos, ¿no? Sin embargo, se van a un país en donde la misma línea de Júpiter los sigue, que es un poco la línea de estas oportunidades. Es decir, ella fue capaz de llevar a cabo su destino de vida porque Júpiter la estuvo acompañando todo el tiempo. Lamentablemente, el destino la iba a perseguir hasta Ámsterdam, solo que lo retrasaría para dar el tiempo necesario
a que ella pudiera lograr el cometido que por vida tenía o había acordado antes de venir a este mundo. Bien, ahora vamos a hablar un poco del momento en el que se cree que ella muere. Sabemos ahora por ciertas documentos que existen que ella murió en el mes de febrero. Lo que no tenemos claro exactamente es el día. Por lo tanto, yo me di a la tarea de sacar el medio, más o menos el día 15, 14 sería el medio de febrero de 1945 y ver cómo estaba todo progresado y los tránsitos que habían en ese momento en su carta natal. Y bueno, ella, siendo tan jovencita, pues su sol había progresado poco, había entrado ya a esta parte de cáncer, de esta energía de arraigo, pero tenía un tránsito de Saturno muy encima de ella. Recuerden que Saturno siempre estuvo eh, oponiéndose a su Sol y aquí le estaba haciendo una conjunción. Por otro lado, su nodo norte, miren cómo se encuentra justo encima de Plutón, su nodo norte, su razón de ser, su motivo, encima completamente, en un tránsito sobre su Plutón, en esta casa de la casa de Cáncer y en la casa 12, en el signo de Cáncer en la casa 12, ¿no? Esta parte es muy importante porque después cuando vemos el tránsito de Plutón, vemos que está prácticamente en conjunción con su ascendente, con lo que ella es. Es decir, empieza a haber se van acomodando las piezas, si ustedes lo pueden ver de una manera muy clara sobre el fatídico destino. Y aquí obviamente no tenemos la fecha exacta, entonces es una aproximación, una inferencia a lo que pudo haber estado sucediendo con ella en esos momentos. Ella tuvo que, cuando sale cuando es atrapada, cuando es descubierta, ella esconde el diario y tiempo después fue descubierto ese diario. Pero aquí está claramente que lo que ella es queda eclipsado por un Plutón muy, muy agresivo. Y por último, me parece que cuando uno analiza una carta tiene que empezar a ver qué coincidencias en grados se encuentran, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos nosotros que su sol natal está a los 20 grados, pero a los 20 grados también tiene en la fecha que estamos poniendo del promedio de su muerte, de su deceso, tenemos en su Venus progresado también a 20, es decir, se ha cerrado un ciclo en su Tauro, ¿no? Es decir, hay un fin que se ha cumplido de alguna manera, porque además está también a 20 grados su nodo real, ¿no? El nodo natal también está a 20 grados y me parece que eso es algo que llama mucho la atención, cómo se juntan estos tres números para formar el suceso que a final de cuentas cae sobre ella. Y por otro lado, también se nos repite esto, ¿no? El grado 17 de la carta natal de Plutón, y en el tránsito vemos que su nodo real está en el grado 17 también, ¿no? En el grado 17. ¿Y dónde está? Sobre el Plutón, ¿no? Es ahí algo también de inferir, de analizar, a lo mejor con mayor profundidad. Pero bueno, la idea un poco de traerte esto era mostrarte cómo nada es casualidad en la astrología si sabemos dónde buscar, si logramos hacer interpretación, si somos capaces de sentir después del conocimiento que adquirimos en el estudio, sentir qué nos va diciendo la carta y los aspectos, conocer un poco de esa persona y entonces poder empezar a unir los hilos. Los astrólogos, además de artistas, somos Sherlock Holmes,
hay que ir investigando, hay que ir siguiendo el trazo de dónde a dónde, por qué esto se repite acá o acá, cómo llevarlo de aquí a allá. Por eso es tan importante conocer varias técnicas, porque a veces no nos da, no nos llena ver una carta natal de alguna manera y necesitamos entonces analizarla desde otro enfoque para encontrar otras respuestas, porque a lo mejor la información que estamos buscando no la otorga esa técnica, la otorga otra técnica. Entonces, yo los invito a que sigan investigando, a que sigan encontrando estas huellas astrológicas de la gente a la que ustedes les dan consulta. Y yo los voy a dejar aquí. Espero que haya sido de su agrado. Si así fue, por favor, pues inscríbanse en mi canal, denle like, coméntenme a quién le gustaría, de quién les gustaría que estuviéramos hablando en las próximas entregas. Voy a estar tratando de subir una entrega, por lo menos una entrega cada semana de huellas astrológicas. Mi nombre es Joser. Hasta la próxima.